Vamos a empezar esta sesión. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes la presencia aquí en este magnífico auditorio del Colegio de Aparejadores de Madrid. Agradecer, evidentemente, al colegio, que muy amablemente, siempre que desde ITEC les llamamos para hacer algún acto, brindan toda su disponibilidad y su capacidad para acogernos y tratarnos tan bien como nos tratan siempre. Y nosotros pues hoy lo que haremos es hacer esta nueva presentación del informe Euroconstruct de verano. Como saben, Euroconstruct es una red europea de institutos, somos 19 institutos, de 19 que representamos cada uno de nosotros a uno de los estados, a un estado europeo. Nosotros en este caso estamos, aunque tenemos la sede en Barcelona, hacemos el informe de ámbito estatal, de ámbito español. Este es el informe número 99 que se presenta, por tanto ya tiene mucha tradición este informe. Y el valor que aporta este informe es que después de muchos años, manteniendo una manera de hacer las observaciones bastante similar, idéntica y constante, somos capaces de analizar cuál es la situación del momento en el sector de la construcción en cada uno de estos estados y podemos hacer una prognosis a 1 año o 2 años vista del sector de cada uno de los países. Después, aplicándoles unas ponderaciones a los informes que hacemos cada uno de los institutos, de los 19 institutos, obtenemos el resumen del comportamiento de Europa, que es lo que empezaremos hoy a plantear. Este informe de ahora de verano tiene una característica, digamos, peculiar respecto de otros, y es que es el primer informe que hacemos después de todos los anuncios de la crisis arancelaria o de los aranceles que la administración norteamericana no sabemos si está poniendo o quitando, porque como lo está poniendo y quitando y poniendo y subiendo y bajando, no se sabe dónde estamos, ¿no? Y este es el primer informe que tiene en cuenta un poco esa característica, ¿no? Si hemos de dar una buena noticia desde ese punto de vista es que a lo mejor porque no se toma demasiado en serio o por lo que sea, pero la verdad es que el sector de la construcción no está notando excesivamente, de momento, todas estas amenazas geopolíticas que estamos teniendo entre los temas arancelarios y las crisis de la guerra de Ucrania, etcétera, y de Gaza, que eso ya lleva tiempo ya lleva tiempo conocido, ¿no? Por tanto, parece que la primera no es para echar cohetes, porque ya previa a la crisis de los aranceles, ya el crecimiento que tenía el sector de la construcción a nivel europeo era muy moderado, pero no ha empeorado, digamos, o no empeora prácticamente con esta nueva noticia de los temas arancelarios. Lo que sí que no hemos tenido en cuenta al hacer este informe, en el de España, es las consecuencias que pueda tener la crisis de los últimos días política que hay aquí, pues tenemos aquí en España, pues eso de momento no está recogido en el informe, eso ya será en el próximo informe. Y para que nos explique un poco la situación global de toda Europa y cuál es la proyección para los 2 próximos años, por subsectores, como siempre, pues contamos, como siempre, con la colaboración o con la presencia del director del informe, que es Josep Ramón Fontana, que es el responsable de todos los proyectos relacionados con el mercado que hacemos en ITEC. Y hoy lo tenemos lesionado y está así un poco, pero bueno, ha querido estar aquí con nosotros para hacer esta presentación, así que cuando quieras, y después yo os explicaré un poco la parte más relativa al mercado español. Josep Ramón. Pues bueno, gracias. Pues esto, como estoy lesionado, Francisco ya me ha puesto las cosas fáciles prácticamente adelantando lo primero que me tocaba decir, que era que en los 6 meses transcurridos entre este informe y el informe anterior, que se presentó antes de Navidad del 2024, no ha habido muchos cambios. Esto es tan así que, digamos, tenemos a la izquierda la previsión de diciembre, a la derecha la nueva previsión que presentamos ahora. Y la verdad es que los 2 gráficos son prácticamente inéditos.
idénticos, perdón. ¿Qué podemos observar aquí? Primero, digamos, tenemos que advertir que un poco el eje vertical está un poco exagerado, da la sensación de que haya unos movimientos muy contundentes en esta gráfica de producción del agregado de los 19 países europeos, pero si nos fijamos en las cifras, que es el porcentaje de cambio anual a precios constantes, nos da la sensación de que pues hay movimiento, pero es un movimiento bastante discreto porque, veamos, los valores extremos son 2, algo en positivo y 2, algo en negativo, de manera que en el fondo, pese al perfil este de montaña rusa, la verdad es que sí, el movimiento es bastante poco significativo. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses? Da la sensación de que el 2024 ha sido un poco menos negativo de lo que pensábamos. El 2025, con estas nuevas noticias, se ha puesto un poco más complicado. Si el 0,6 ya nos pensábamos que era un estancamiento un poco preocupante, el 0,3 todavía lo es más. Lo que pasa es que da la sensación, digamos, de que esta especie de potencial que no para el sector construcción que no se aproveche el 2025, da la sensación de que va a estar como traspasado un poco hacia el futuro, puesto que las proyecciones 26-27 son un poco mejores que la que esperábamos hace solamente 6 meses. De manera que esto es una manera como positiva de ver la nueva previsión. Otra manera positiva de ver la nueva previsión es poniéndola en contexto histórico. Esta es la gráfica de producción que empieza en el 2013, que es el momento, digamos, que a escala europea el sector tocó fondo, es decir, es el punto más de producción menor de los últimos años. Y, digamos, si somos pacientes para esperar hasta el 2027, encontraremos de que poco a poco, pese a que estas tasas de crecimiento que hemos visto en la gráfica anterior no son demasiado llamativas, poco a poco volveremos a marcar otro nuevo máximo, en el sentido de que se superará la producción del 2022 por un 1%. Insisto, estos a precios constantes, de manera de que es un aumento de producción, no es un aumento de facturación o de volumen de mercado. Más cosas. De manera que, bueno, estas son un poco las nuevas cifras, pero también estaría bien echarle un vistazo a qué es lo que hay detrás, es decir, qué son, digamos, cuál es el estado del mercado del cual se derivan las cifras anteriores. Puesto que el mercado está pues, como pendiente de muchas amenazas, las clasificamos entre amenazas externas, amenazas internas. Evidentemente, digamos, la zona cero de la complicación macroeconómica es la Casa Blanca. Y, digamos, evidentemente esto pues, nos preocupa, lo que pasa es que es como una variable muy poco previsible, porque, bueno, da la sensación de que, en fin, la política económica de los norteamericanos se ha vuelto muy errática, de manera que, como no somos incapaces de analizar esto, vamos a analizar alguna cosa que sea como más digerible y como más, que esté más a nuestro alcance. Y proponemos de analizar el tema de los costes financieros, el tema, digamos, de las prioridades de los presupuestos públicos y las prioridades de política ambiental en Europa, y como condicionantes internos ver el estado, la situación de la mano de obra en construcción en Europa, la situación de los costes de construir y el estado de la demanda. Con respecto a los costes financieros, muy rápidamente da la sensación de que, pese a toda la complicación añadida de estos últimos meses, da la sensación de que el Banco Central Europeo continúa pues, fiel a su promesa de ir bajando los tipos de interés, cosa que, digamos, en la fase digamos, de encarecimiento resultó ser muy negativa para el sector construcción europeo,
se paralizaron bastantes obras se replantearon, sobre todo en el sector residencial. Y entonces entendemos que esta perspectiva de que los tipos de interés vuelvan a otro nivel como más normal está teniendo el efecto contrario. Es decir, si esto desanimó a muchos promotores, la perspectiva de esta bajada está animando de nuevo a muchos otros promotores. Lo que pasa es que, digamos, nos vemos obligados a poner esta gráfica que se ha convertido en un clásico de todas las presentaciones que se han hecho el último trimestre, de decir, escucha, es que puede pasar cualquier cosa porque la incertidumbre global está en máximos y, pues, lo dicho, pese a que esto viene avalado por el compromiso del Banco Central Europeo, hay que tomarlo, pues, con una cierta precaución. Más cosas. Gasto público. Es evidente que la Unión Europea va a gastar más en defensa por las razones que conocemos y, pues bueno, entre otras, digamos, podemos decir que esto no es tan solo una iniciativa de los propios políticos, sino que realmente da la sensación de que es un poco el sentimiento mayoritario, ya no solo de la clase política, sino realmente de la ciudadanía en Europa, que se siente insegura y, por tanto, pues pide que sus gobiernos tomen medidas en este sentido. Desde el punto de vista del sector de la construcción, esto nos preocupa, porque entendemos de que el dinero va a tener que salir de alguna parte y entendemos de que las partidas de construcción pública pueden ser una de las partidas sacrificadas para poder sufragar este extra que, pues esto no tan solo es que sea una demanda de Washington, sino que es una demanda de los propios ciudadanos de Europa. Por lo tanto, digamos, la vemos pues, con esta preocupación de saber si esto va a ser a costa de construcción. Política ambiental. En los últimos informes Euroconstruct decíamos de que estábamos observando también con algo de preocupación este tipo de mensajes que lanzaba pues, voces con un peso específico importante como Emmanuel Macron al respecto de que, digamos, había sembrado la duda de que si Europa se estaba volviendo verde a costa de su competitividad. Es decir, si la factura de la descarbonización resulta que estaba haciendo a nuestras empresas y a nuestros sectores cada vez era un factor que les estaba complicando la marcha de sus negocios. Todo esto este debate tuvo como un momento álgido en la campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo y más o menos había como una cierta inquietud pensando que si este nuevo Parlamento Europeo tenía como un giro más próximo a los postulados de Estados Unidos al respecto de las políticas ambientales, nos podíamos encontrar con que uno de los posibles desenlaces era que Europa echase marcha atrás en temas de política ambiental. El primer momento en el cual hemos tenido un cierto punto de contraste para ver si esto se volvería en realidad o no, era la aprobación a finales del 2024 del Reglamento de Productos de la Construcción, de la nueva edición del reglamento, que, digamos, esto se aprobó tal como estaba previsto, cosa que, digamos, consiguió salvar la primera prueba de contraste, es decir, si el reglamento de productos de la construcción ya hubiese sido obstaculizado en este momento, ahora sí que podíamos constatar de que estábamos ante un problema, ante un cambio de rumbo, pero puesto que digamos, ya está aprobado, ya está vigente, da la sensación de que pues, volvemos a la línea habitual, pese a que no todo el mundo está de acuerdo. Esto vuelven a ser los franceses que protestan en el sentido de decir, pues bueno, el reglamento nos va a costar más caro porque pues, supone más exigencias para los productos de construcción, esto no va a salir gratis, etcétera, etcétera. Pero, lo dicho, pese al malestar, da la sensación de que se continúa en la línea de descarbonización tal como estaba anunciada.
echándole una vistazo ya a la salud interna del propio sector de la construcción, está el tema de los déficits de mano de obra. Los déficits de mano de obra empezaron siendo algo que parecía siendo local, anecdótico, transitorio, pero esto se ha convertido en algo ya estructural. Esta es un trabajo, una encuesta en la cual, digamos, ya no se trataba el tema de la escasez de mano de obra de manera sectorial, sino por oficios, de manera que se les preguntó a las empresas europeas cuáles eran los oficios que les daban más problemas para, digamos, para conseguir mano de obra, y de los 25 sectores más conflictivos tenemos que 7 corresponden al sector de la construcción, y los alicatadores es el número 1 del ranking, los montadores de cubiertas es el número 3 del ranking. Y si vemos un poco la lista, vemos, digamos, de que los oficios calificados de conflictivos, la verdad es que son, digamos, son la línea de flotación del sector de construcción. Es decir, es bastante complicado ejecutar una obra con problemas en estos oficios que son tan imprescindibles. Bueno, a lo mejor hay alguna cosa que, pues, digamos, sí, a lo mejor los enyesadores en ingeniería civil no hacen falta, pero de todas maneras el mensaje es este, da la sensación de que esto ya se ha convertido en algo estructural y que por el momento lo que sí que está obligando es a las empresas constructoras a preparar la cartera, puesto de que, digamos, en este momento da la sensación de que la única manera de conseguir mano de obra es pagando más que la competencia. Y hablando de cartera y hablando de costes, veamos el tema de los costes de construir. La historia que hay aquí detrás ya es conocida por todos, es decir, a raíz de la invasión de Ucrania se desató un efecto dominó en la economía, en la cual se generó un episodio muy profundo de inflación y, digamos, el sector construcción fue bastante víctima de todo esto. Esto son los incrementos de precios de la construcción en estos 4 países grandes del continente, y nos dijeron, bueno, esto pinta mal, evidentemente con semejantes encarecimientos, pero da la sensación que del 23 en adelante esperábamos un cambio de ritmo, esperábamos que esto entrase en una fase entre digamos, ya que la mayoría de los problemas quedasen atrás. Y esto ha sido una verdad a medias, es decir, podemos decir en Italia que, digamos, se han quedado más o menos planos después del 23, que esto, pues bueno, digamos, ha llegado a una cierta estabilización. Francia más o menos se abona este discurso, pero la verdad, sobre todo, es que los alemanes tienen un problema muy serio, es decir, porque ellos, si observamos el eje vertical, encontraremos que en el 2026 está previsto que paguen un 50% más por materiales y por mano de obra para la construcción. Evidentemente, esto no es bueno, en fin, se explica por sí mismo, es decir, es un incremento muy sustancial, y que es esto, en algunos países se ha estabilizado, pero es esto, los ingleses, los británicos a su manera, y particularmente los alemanes, da la sensación de que todavía tienen por delante unos años bastante complicados. Y finalmente el tema de la demanda, o más bien, digamos, la ausencia de la demanda. La idea es que en este panorama de complicaciones económicas y de inflación que todavía está como un poco dudosa, es cada vez más difícil encontrar clientes, es más difícil encontrar demanda para, pues, viviendas, oficinas, centros comerciales, etcétera, etcétera. Las encuestas estas más o menos periódicas de la Comisión Europea, las encuestas de sentimiento, nos dicen que más o menos esto es un problema para 1/3 de las empresas, es decir, 1 de cada 3 empresas de la construcción está viendo en este momento que tiene problemas para encontrar clientes, para encontrar demanda. Lo que pasa es que si rascamos un poco y vemos la situación por países, vemos de que hay países bastante en los dos extremos, es decir, países donde esto no es un problema todavía,
digamos, los países en el extremo izquierdo de la gráfica y países donde esto es un problema bastante serio, que es el otro extremo de la demanda. Entonces, haciendo un poco una especie como de síntesis de todo lo que hemos explicado hasta ahora, tendríamos que estos factores que están llevando el mercado, están conduciendo el futuro del mercado, pues bueno, la verdad es que todos ya nos resultan familiares, es decir, no, en estos 6 últimos meses no ha aparecido nada particularmente nuevo. Incluso el tema este de los presupuestos y el tema de la defensa, que da la sensación de que es lo más caliente, pues hombre, la verdad es que ya está un poco en el radar de los últimos 6-9 meses, es decir, tampoco nos ha venido como ninguna sorpresa. De manera que toda esta mezcla de factores buenos y malos ya no son familiares. Es decir, por aquí no hay sorpresas. Si además juntamos esta continuación del clima a esta idea de que pese a que no estamos creciendo mucho, los niveles de producción son altos, hace que un poco la mayoría de las empresas, digamos, evidentemente les gustaría crecer, pero digamos, como premio de consolación tienen que pues, más o menos estar manteniendo unos niveles saludables de facturación. Y lo cual nos conduce más o menos a que encaje el escenario este de que no tenemos, digamos, una razón demasiado obvia para rehacer la previsión y proponer aquí un futuro algo diferente. Y, digamos, todo esto, pues, digamos, desemboca como una especie, vamos a hacer un ejercicio así como de periodista, es decir, vamos a hacer como una especie de titular en el cual decimos, bueno, superamos la crisis en el sentido aquel de que se han acabado el periodo aquel negativo que veíamos en la primera pareja de gráficos del 23-24, en el cual la producción estaba sufriendo una contracción, y tenemos por delante, sobre todo si superamos este 2025 bastante plano, para el 26-27 tenemos un poco de crecimiento a la vista, incluso algo mayor que el del PIB europeo, de manera que un poco el titular es esto, digamos. Dejamos atrás un par de años bastante malos para encarar un par de años pues, moderadamente buenos. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema con esto, es decir, este titular, digamos, que viene, que es un poco la explicación en una frase de los movimientos estos del gráfico, resulta que si tuviésemos en la sala a una persona, por ejemplo, que viniese de una empresa muy centrada en el mercado alemán, diría, escucha, yo no me siento identificado ni con este gráfico ni con este titular, puesto que mi realidad en Alemania es esta otra. Es decir, primero, no tengo 2 años de crisis, sino que tengo 3, en los cuales la pérdida ha sido bastante superior a las pérdidas de la media europea. Y luego, hombre, sí que las cosas me mejoran un poco, sobre todo si tengo paciencia para llegar al 27, pero evidentemente es absolutamente incorrecto calificar esto de recuperación. De manera de que, por ejemplo, este hipotético asistente alemán diría, escucha, yo no estoy de acuerdo con esta conclusión de Euroconstruct. Y si en vez de ser alemán fuese francés, pues nos diría algo parecido, porque en Francia también se encuentran con una situación parecida, es decir, un periodo negativo bastante más profundo que el europeo y, lo dicho, llamar esto recuperación es incorrecto. Más cosas. ¿Qué pasaría si tuviésemos aquí a alguien que viniese del mercado británico? Pues tampoco estaría a gusto con este titular, pero curiosamente en sentido contrario, es decir,
escucha, a ver, yo, mis 2 años de crisis, hombre, han sido unos 2 años de poco crecimiento, pero yo también no lo llamaría crisis. Y lo que tampoco llamaría es recuperación a todo esto. Estos son 3 años, bueno, pues, estupendos que tengo por delante, de manera de que con aquello tampoco me identifico. Y si sustituyésemos al británico por un polaco, nos diría lo mismo, nos diría lo dicho, bueno, sí, hombre, no han sido unos años fáciles del todo, pero sobre todo lo que tengo por delante. Tal. Y yo diría que si sustituimos al polaco por un español, también nos diría que no se cree, digamos, no se ve identificado, no se ve reflejado por el titular aquel de la crisis y la recuperación discreta. Entonces, la idea es que, claro, esta previsión, esta especie como de mercado plano que baja un poco y sube un poco, resulta que es muy variable, es muy dependiente de mercados. Hay unos cuantos mercados donde bajan más y se recuperan menos, y atención que en este grupo tenemos pesos pesados, Italia, Francia, Alemania, es decir, este grupito es la mitad y un poco más del mercado europeo. Tenemos un grupo que caen más todavía que la media europea, lo que pasa es que también se recuperan de manera más fuerte. Este es un grupo menos representativo. Tenemos a los 4 nórdicos, más Hungría, no llegan al 10% del mercado, pero también se sienten muy poco identificados con aquella media. Tenemos unos cuantos países que podrían ser, digamos, los que más se parecen a la mediana europea. Aquí el país más, digamos, con mayor cuota de mercado es Holanda, que es el 6º país del ranking en términos de volumen de producción. Y finalmente tenemos unos grupos de países en los cuales no se ven identificados porque, digamos, viven en una situación diferente, en las cuales, digamos, se ha crecido en los últimos años y se continuará creciendo en los siguientes, con una cierta, digamos, y el balance global pues será bastante positivo. Y aquí, como países pesados, tenemos a los que hemos mencionado antes, el Reino Unido, España, Polonia. De manera que aquí hay casi un 30% del mercado que pues, son excepciones positivas a todo aquello. De manera que, lo dicho, para cualquier empresa que opere selectivamente en uno o en un grupo de países europeos, digamos, encontramos que la media europea le aplica o no le aplica. Y otro tipo pero este tipo, digamos, de situación en la cual una empresa no se vea reflejada en la previsión, también depende de los países, como vemos aquí, pero también depende, digamos, de los nichos de mercados que trabaja. Imaginemos que tenemos aquí un hipotética representante de una empresa y digo, sí, yo trabajo más o menos en toda Europa, de manera que puedo sentirme identificado en esto, pero atención, solamente suministro productos dedicados a la vivienda. Pues resulta que esta persona vendría también de una realidad bastante diferente a aquella, en el sentido también de la excepción negativa, es decir, ha tenido que pasar por un calvario particularmente exigente en los últimos 3 años, 18% de pérdida acumulada en esta bajada, comparte con la media que el 25 será un año plano y que también lo que no se abona es a la hipótesis de que en los años siguientes va a haber una recuperación, va a haber una mejora, pero todavía quedará casi un 10% por debajo del nivel en el cual partía en el 2022. Lo cual, digamos, es esto, pues esta empresa del residencial diría, yo no comulgo con aquel sumario. Otro caso también posible es que esta empresa hipotética, pese a ser paneuropea, resulta que simplemente me dedico a la ingeniería civil. Pues lo dicho, aquí tendría otro tipo de excepción en el cual, digamos, ha salido muy airosa del periodo conflictivo 23-24, donde decíamos la inflación, el incremento de costes paró muchas cosas, pero, digamos, la ingeniería civil, puesto que son
digamos, contratos más largos, a veces son de mantenimiento plurianual, etcétera, etcétera, y tienen detrás el respaldo de los gobiernos, da la sensación de que no se vieron tan afectadas y que en los años siguientes tienen una perspectiva, pues, bueno, se explica por sí misma aquí en la gráfica. De manera que otra cosa muy necesaria es repartir el total de la construcción que hemos visto antes, que lo habíamos repartido por países, repartido por subsectores. De manera que aquí tenemos, es esto, un par de subsectores, la rehabilitación y el no residencial de nueva planta, que más o menos se abona la teoría esta de ligera bajada y ligera recuperación los próximos años, pero como hemos visto, la ingeniería vive en un ciclo propio de crecimiento más o menos continuo y de haberse salvado, digamos, de los años conflictivos, y el residencial de nueva planta es realmente una versión amplificada del total, donde, digamos, ha habido una bajada más potente y ha habido una mejora que no se puede clasificar todavía de recuperación. No tengo tiempo para entrar más en profundidad en los 4 subsectores, salvo que voy a consumir unos minutos a hablar del residencial de nueva planta, puesto, digamos, que es el chico malo de la película, puesto que es un poco el sector que está como más padeciendo. Es un poco el chico malo de la película, o se ha vuelto el chico malo de la película, un poco como Alemania se ha vuelto el chico malo de Europa. Es decir, Alemania, que tradicionalmente había sido el motor económico del continente y que dábamos por supuesto de que su crecimiento o su mantenimiento estaba garantizado, pero nos está fallando últimamente. Algo parecido pasa con la vivienda, es decir, dábamos por garantizado de que pues, era un sector con posibilidades de crecer, pero últimamente nos está fallando. Aquí la representamos como una casa con un termómetro, una casa que puede tener fiebre y evidentemente la fiebre se la puede causar los precios y el calentamiento del mercado inmobiliario. Esta es una secuencia del índice de burbuja inmobiliaria que lleva a cabo el banco suizo UBS, de manera que, bueno, en fin, es bastante gráfico, es decir, burbujas más grandes y más rojas significan ciudades en donde hay un riesgo evidente de burbuja inmobiliaria. Como se puede ver, digamos, se ha mantenido de una manera muy constante 19, 20, 21, 22, incluso el 20 con la pandemia, que no se vendían, etcétera, etcétera. En fin, daba la sensación de que hacía falta algo auténticamente serio para bajar toda esta fiebre, y realmente no ha llegado hasta el 23-24, en el cual, digamos, nos encontramos en una situación de que, salvo algunos residuos de resistencia, Ámsterdam y las grandes capitales suizas, nos da la sensación de que el resto del continente se ha enfriado bastante. Que en principio, digamos, pues, si lo comparamos con una fiebre y lo vemos en términos médicos, pues es bueno, es decir, el paciente no tiene fiebre, el paciente se está curando. Lo que pasa es que una bajada de precios, según cómo sea, les complica las cosas a los promotores. Como mínimo se les está complicando a los promotores alemanes. Traducido el titular: quien construye ahora quiebra. Muy dramático, etcétera, etcétera. Recordemos, alemanes poco propensos al drama, poco propensos a la exageración. Nos da la sensación de que es esto. Estas bajadas de precios, si las combinamos, si recordáis la gráfica de incremento de precios que habíamos visto hace relativamente poco para Alemania, que tenían el panorama más de continuación de la inflación más agresivo de toda Europa, evidentemente esto es un cóctel muy explosivo. Es decir, estamos produciendo, nos cuesta cada vez más producir
la misma vivienda, que cada vez hay que venderla más barata en el mercado porque, digamos, resulta que los compradores no están, están esperando esto. De manera que esto es muy difícil de conciliar. Lo que pasa es que ante este peligro de estar construyendo un producto cada vez más caro, pero hay que vender más barato, digamos, en general los promotores europeos han pegado un frenazo en la cartera de proyectos muy inmediato, es decir, se han ido muy poco por las ramas, han visto mucho peligro y han hecho una frenada de emergencia. Esta es la diferencia 25-22, en la cual, digamos, ha desaparecido 390.000 viviendas del mercado. Ha bajado un 21% y estos son los países que, digamos, han contribuido más a esa despoblación de las carteras. Curiosamente, ahora le estamos dando como mucha relevancia al tema alemán, pero si nos fijamos en las cifras absolutas, los franceses han tenido que frenar todavía de una manera más contundente. Si juntamos a los 4 nórdicos, la bajada es tan significativa como la de los alemanes. Y aquí tenemos los ingleses también pegando un frenazo significativo, y a los 4 países del este también parando de una manera contundente. Lo dicho, en 3 años el cambio a menos ha sido bastante radical. Pero, curiosamente, 2 años hacia el futuro, las cosas también mejoran bastante. Es decir, evidentemente no se completa el nivel que teníamos en el 2022, pero, digamos, solamente en 2 años se añaden 127.000 viviendas al extra de cartera europea, un 10% más. Y curiosamente tenemos aquí que bastantes de los países estaban contribuyendo en negativo entre el 22 y el 25, ahora entre el 25 y el 27 están reaccionando ya y están contribuyendo en positivo. Decíamos que los franceses habían hecho desaparecer 100.000 y pico de viviendas, ahora vuelven a poner 20 y pico mil más. Los ingleses, que también estaban en la lista de los problemáticos, los países del este, y, hombre, la contribución de España e Irlanda a estas escalas también es bastante significativa. De manera que, esta era un poco la situación en el residencial. Para no alargarnos más, vamos a hacer una especie como de sumario, resumen de lo discutido hasta ahora, de manera que, digamos, como dicen en las series, ¿no? En capítulos anteriores habíamos tenido al sector construcción europeo produciendo a niveles altos. El tema, digamos, del cambio de realidad económica post-Ucrania, intereses más caros, materiales más caros, mano de obra más cara, ha sido un golpe muy directo y que ha provocado un recorte de la producción muy sustancial. Como decíamos antes, digamos, el único punto que ha habido una cierta excepción ha sido la ingeniería civil, por las razones que hemos mencionado. Ahora hemos vuelto a hacer otra evaluación de riesgo, viendo la última evolución de todos estos factores, y vemos posible, digamos, para mantener el discurso de una recuperación lenta o muy lenta para los años que vienen, pero, digamos, advirtiendo que detrás de esta poca velocidad hay una combinación de países veloces. Lo que pasa es que está muy empañada por los países todavía detenidos, que resulta que, claro, como son países muy grandes que tienen una cota de mercado muy significativa, resulta que su mal comportamiento está ensombreciendo, está, digamos, dejando, está ocultando el buen comportamiento de otro buen número de países. Y si repetimos este ejercicio por subsectores, debemos decir que sí, que hay un par de subsectores que sí que están moviéndose a este ritmo moderado, lento, la rehabilitación y el no residencial, pero que nos encontramos con el residencial, que todavía tiene problemas, y nos encontramos con la ingeniería civil, que está avanzando deprisa. Lo que pasa
también, digamos, es que esta foto o esa foto es un poco solamente el retrato estático del 2025, es decir, esta es la situación hoy, pero si nos movemos un par de años más adelante, empezaremos pensando de que, bueno, a lo mejor la ingeniería civil continúa progresando, pero a lo mejor ya no a estos ritmos tan altos, da la sensación de que todo se ralentiza un poco, pero sobre todo el, lo que cambia de una manera más evidente es el tema de la vivienda de nueva planta, que de golpe y porrazo, digamos, salta no una, sino dos categorías y pasa del estar bastante mal a estar bastante bien. De manera que un poco la foto actual y la foto de aquí a un par de años es algo diferente, de manera que habrá que tenerlo en cuenta de que, lo dicho, las cosas no... Este diagnóstico no es para siempre, sino que en el futuro más o menos inmediato esperamos cambios. Y bueno, ahora esta ha sido un poco esta extraña situación de Europa en su conjunto, de los 19 países, y ahora vuelvo a ceder la palabra a Francisco Diéguez para que nos haga un poco más de zoom sobre la situación concreta de España. Pues muchas gracias, José Ramón. Bueno, como hemos visto, España se encuentra dentro de los países, digamos, que más está creciendo dentro del sector a nivel europeo, y prueba de ello es que, por ejemplo, mientras que para este año el PIB de España tenemos previsto un crecimiento del 2,4, en el sector de la construcción prevemos que crezca un 4,2. Las previsiones para los próximos años también son mejores que el crecimiento del PIB, lo cual es un tema, pues son unos datos que nos ayudan, digamos, a mantener este cierto optimismo que tenemos desde hace unos meses en el sector de la construcción, ¿no? Y así estamos pensando en crecimientos del 3,5% para el año 26 y del 2,5% para el año 2027 del sector de la construcción en global. Si miramos por subsectores, la previsión que tenemos para este año 25, 26, 27, la diferencia que vemos es que lo que veíamos, la foto que veíamos del año 27 para Europa, para la media europea, esta foto de aquí es la que tenemos en el año 25, es decir, el residencial funcionando bien y muy bien, digamos, y los otros tres subsectores funcionando pues a nivel moderado. Y no tenemos en el año 25, a nivel español, no tenemos ninguno de los subsectores en situación de bicicleta pinchada. Entonces, por subsectores, aquí tenemos la previsión de los próximos años. Estos son los crecimientos que hemos hablado y estos ya son por subsectores. También fíjense que la proporción del peso que tiene el residencial de nueva planta en España es bastante más alto que la media europea, y el peso de la rehabilitación está bastante por debajo de la media europea. Eso siempre ha sido un factor que nos ha diferenciado un poco de la mayoría de países. ¿Por qué tenemos esta previsión tan positiva para la residencial de nueva planta? El año 25 está claro, porque ya tenemos los datos de visados y de licencias y ya se está confirmando, ya llevamos medio año, pues que la situación es francamente buena, y además bueno, pues vemos también unos vientos a favor, como son todo lo que es el mercado hipotecario, que no está teniendo excesiva tensión, que los bancos están bastante propensos a facilitar el acceso a la vivienda, los tipos de interés también están reduciéndose, y por otro lado también esta preocupación que tiene la sociedad, que pone el problema de la vivienda en uno de los primeros, si no el primer problema que reconoce la sociedad española, está moviendo mucho a la actividad promotora pública, que había estado muy parada en los últimos años, pues la está moviendo y está, digamos, fomentando este crecimiento también del residencial, bien sea por promoción directa pública, bien sea por colaboración público-privada, como también se están proponiendo. ¿Vale? Esto hace que, por ejemplo, la previsión que tengamos del residencial de nueva planta para este año se acerca al 8%, estamos en el 7,6%, ¿vale? Y preveemos que para los años 26 y 27
Habrá una cierta desaceleración, pero mantendremos niveles pues, del orden del 6 y del 5, y del 5% o del 4%. ¿Vale? Si tenemos que poner alguna luz ámbar, alguna señal un poco de advertencia, veríamos por un lado los problemas que podamos tener, que creemos que finalmente se despejarán, pero todo este crecimiento del mercado residencial de nueva planta, al final lo que hay es que agrava la tensión del problema de la falta de mano de obra. El problema que ya hemos visto antes también, que es un problema que se da en toda Europa, pues en España también nos afecta de una manera importante y tenemos que estar un poco a la expectativa de si las empresas son capaces de solventar este déficit de mano de obra, pues trayendo personal de otros países, apostando, como se está apostando más, por la construcción industrializada, que reduce un poco o reduce bastante la necesidad de mano de obra, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí creemos que, en principio, las empresas promotoras y constructoras españolas han demostrado históricamente poseer bastante elasticidad para adaptarse a los mercados que le toca vivir y, por tanto, que este pequeño o este tirón de la vivienda residencial que se está produciendo y que se producirá en los próximos años, pues creemos que que se podrá asumir. Y por otro lado, el otro problema que nos podríamos encontrar es si la sociedad o los posibles compradores perciben que los precios de la vivienda están llegando a un punto que consideren que ya roza, como ha pasado en Europa, los niveles de burbuja y que decidan esperar a comprar o alquilar, ¿no? Sobre todo a comprar, a que esos precios bajen, como ha pasado en el resto de Europa. Hemos visto que no tenemos actualmente ninguna situación de riesgo de burbuja, aunque los precios están subiendo de una manera considerable, pero aún está en niveles y no consideramos que esos precios vayan a la baja en los próximos años y, por tanto, tampoco consideramos que la gente espere más a comprar, porque de aquí a 2 años seguramente los precios serán algo superiores a los de hoy. Por tanto, sí que es cierto que podrían ser obstáculos potenciales, pero no les damos de momento excesivo peso y creemos que estará pesando bastante más los factores a favor. Si entramos en la edificación no residencial de nueva planta, de obra nueva, aquí sí que tenemos unos componentes muy parecidos al resto de Europa. Aquí empezaremos, digamos, con los factores más negativos y que creemos que son las que hacen que estos crecimientos sean muy pequeños. Estamos hablando del 0,5% para este año y que no llegue al 2% en el año 2027. Aquí sí que básicamente todos estos problemas, digamos, de aranceles y de problemas geopolíticos mundiales hacen que la inversión a nivel de logística y a nivel de industria se retraiga un poco y costará un poco que en España pues tenga un tirón como puede tener el residencial de nueva planta. Sí que es cierto que si analizamos el conjunto de todos los países de Europa y de otros países del mundo, aquí tenemos una serie de factores que nos pueden ayudar bastante, y es que aunque la logística de la industria no tire excesivamente, sí que todo lo que es la parte del ocio, el turismo, la restauración, todo esto pues está tirando mucho del mercado y es lo que puede ayudar un poco a subir. Y por otro lado también que hemos pasado en pocos años de tener la energía prácticamente más cara de Europa con las apuestas por las energías renovables y el potencial que tenemos hoy de energías renovables a tener una de las energías más competitivas a nivel europeo. También nos hace eso desde ese punto de vista pues digamos, bueno, pues competitivos, por ejemplo, pues para centros de datos, que ahora estamos viendo pues, que están aquí, se están construyendo muchos centros de datos porque el precio de la energía actualmente es de lo más competitivo. Siguiente subsector que analizamos, el de la rehabilitación. Aquí también estamos hablando de unos crecimientos importantes, del orden del 4% para este año 2025 y un poco más moderado. Los factores que tenemos a favor, claramente, los fondos Next Generation han sido unos fondos que han tardado en activarse, o sea, han estado ahí desde hace años, pero parecía que el sector o el mercado no le hacía caso.
lo que estamos viendo es que en los últimos trimestres ha habido un boom de presentación de proyectos porque se ve que se agotan esos fondos Next Generation y al final el miedo que había a no agotarlos ya se ha desvanecido. Ahora ya sabemos que se agotarán los fondos Next Generation, incluso en muchas comunidades autónomas podremos llegar a tener el problema de que proyectos que se han tirado hacia adelante pensando o contando con recibir esos fondos Next Generation, es posible que cuando llegue el momento de la verdad esos fondos ya no existan porque ya se hayan agotado, ¿vale? Por tanto, ahí tendremos un problema. Y la preocupación que podemos tener es precisamente esa, es decir, el tema de... Bueno, después hay otro factor también positivo y es que también el ciudadano está viendo que el precio de la vivienda está subiendo y que una vivienda, cuando haces una rehabilitación, adquiere una revalorización importante y que tiene un valor patrimonial que, bueno, pues que le da también un cierto ánimo a la hora de hacer esa inversión en rehabilitación. Y por el lado de los obstáculos tenemos precisamente la finalización de este programa tan generoso y tan bueno que ha sido los fondos Next Generation, que tenemos que esperar a ver si, que creemos y esperemos que sea así, que las administraciones públicas decidan, porque la rehabilitación sigue siendo una necesidad. Seguimos teniendo, como hemos visto antes, pues los objetivos, digamos, de descarbonización sobre la mesa, y todo eso pasa, el parque edificatorio básicamente es parque existente y es parque antiguo y por tanto hay que renovarlo, hay que rehabilitarlo. Entonces esperemos que las administraciones públicas vuelvan a generar otra serie de programas diferentes a los fondos Next Generation y seguramente no financiados por la Unión Europea para poder seguir fomentando la rehabilitación de las viviendas. Y por otro lado, igual que en la obra del residencial de Nueva Planta, el problema de la mano de obra. La rehabilitación aquí, por ejemplo, el tema de la industrialización es más difícil. Aquí sí que estamos hablando de un subsector muy focalizado, con una alta necesidad de mano de obra. La parte de mano de obra en la rehabilitación es muy importante y aquí sí que podría también tener algún problema el tema de la mano de obra. Esperemos que no pase, que no tengamos el drama que está teniendo Italia, por ejemplo, con el tema de la rehabilitación, que una vez se ha acabado el superbonus, que era basado en los fondos Next Generation y que tuvieron mucho más éxito inicial que en España, pues ellos ya están sufriendo la caída de la rehabilitación desde hace algún semestre, porque ya se ha acabado ese plus del superbonus italiano. Por último tenemos la ingeniería civil, que también pues vemos que también tenemos aquí una previsión de crecimiento del orden casi del 4% el 2025, el 2, algo por ciento el 26 y un poco menos del 2% en el año 27. En este caso también favorecidos en general por la presencia de los fondos Next Generation, que se han aplicado en una parte importante también a obras de ingeniería civil, y esos fondos en el año 2026 también decaerán y también desaparecerán. ¿Por qué pensamos que no va a tener una influencia tan grave este tema? Siempre es un tema también recurrente. El año 2027 será año de elecciones sobre todo las municipales, que son las que más generan 2 años. O sea, cuando hay un periodo de elecciones municipales y autonómicas, 2 años antes, el mercado de la ingeniería civil pues se reactiva y hay más inversión, porque hay que hacer obras, hay que planificarlas, hacerlas e inaugurarlas justo antes de las elecciones. Eso es una evidencia y eso pues históricamente se comprueba que es así, ¿no? Y otro tema que también en este caso yo creo que nos afectará muy favorablemente, aunque nazca en parte de un problema muy grave que hemos tenido, es que el tema del apagón que hemos tenido en los últimos meses nos ha puesto un poco sobre la mesa los déficits del sistema eléctrico español. Hemos trasladado rápidamente, hemos evolucionado rápidamente hacia una manera de producir muy diferente basada en energías renovables, pero eso genera unos desequilibrios en toda la red de distribución y en todos los sistemas, que hace que sea necesaria una buena capacidad inversora, una buena inversión en almacenamiento de energía y en cambios en las redes de distribución. Y eso al final pues es también trabajo de ingeniería civil. Por tanto, tenemos esos efectos en positivo.
En negativo o potenciales obstáculos, aunque tampoco se reflejan excesivamente en las previsiones que hacemos, porque no los ponemos no le damos demasiada credibilidad. Como hemos dicho, el final de los Next Generation, que se compensaría un poco con el tema de las obras, digamos, municipales y las elecciones, ¿vale? Y por otro lado, el tema que también ha comentado antes Josep Ramón, de si finalmente, de momento no tenemos presupuestos y entonces no creo que haya demasiado problema, pero si finalmente en España tenemos unos presupuestos generales, que una parte de esos presupuestos se tengan que destinar a gastos de defensa y esa parte que se tenga que destinar a gastos de defensa se retraiga, como explicaba antes Josep Ramón, para el resto del conjunto de Europa, se retraiga de la inversión, digamos, en ingeniería civil. También es cierto que, por lo que se oye por ahí, al final lo que se quiere es justificar un incremento de presupuesto de defensa con cosas que sean poca defensa. Es decir, gente que dice, no, el corredor del Mediterráneo, eso es para defensa, porque el corredor del Mediterráneo lo que hace es que tengas una línea de ancho europeo, de manera que puedas trasladar el armamento y puedas trasladar los medios, digamos, militares de una manera por toda Europa sin necesidad de tener que hacer transbordos, ¿no? Entonces, claro, si podemos poner el corredor del Mediterráneo como gasto de defensa, que supongo que es lo que intentarán el gobierno español, pues bueno, pues aquí se vería menos forzado, ¿no? Pero todo lo que fuera inversión directa en armamento, etcétera, etcétera, pues eso se tendría que recortar de algún otro sitio, ¿no? Y bueno, lo dicho, esta es la previsión que hacemos. Como ven, pues es una previsión bastante mejor que la media europea, que no ha tenido en cuenta, ya digo, todos estos problemas o instabilidades políticas que se nos pueden dar en el país en los próximos meses, que eso ya lo tendremos en cuenta ya en la próxima edición del informe Euroconstruct, que será la número 100, o sea, todo un hito, 100, el informe número 100, y la conferencia Euroconstruct, donde se presenta el informe europeo, será en París el 25 de noviembre de este año. Después, una semana después aproximadamente, primera semana de diciembre, pues volveremos a estar con todos ustedes pues para hacerles una nueva presentación y esperemos no tener que explicar grandes cambios y que la evolución en todo caso pueda ser más positiva de lo que ha sido esta, que ya es un poco más positiva que la que hicimos en diciembre pasado, ¿no? Pues hasta aquí nada más. Ahora Josep Ramón y yo estamos a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta y nada más. Hola. Hola, buenos días. Sí. Mira, estabas comentando que efectivamente la construcción residencial está en fase de crecimiento exponencial. ¿Sabrías decir qué cantidad de ese crecimiento corresponde a construcción industrializada y cuál a construcción tradicional? Pues efectivamente, o sea, lo de la mano de obra es definitivo. O sea, en la construcción industrializada yo creo que se va a imponer en este tema, ¿no? No hay datos muy concretos, pero diríamos que, o podemos decir que la construcción industrializada de momento en España es poco significativa. No creemos que sea más del 1 o 2% del sector. Lo que sí que estamos convencidos también es que los movimientos que se están produciendo, tanto desde el punto de vista de los promotores, de las administraciones públicas y sobre todo de la industria, que están realizando fuertes inversiones para poder llegar a tener una producción mayor, pues este porcentaje irá creciendo en los próximos años de manera significativa y más sobre todo por el tema de la mano de obra que tenemos. Pero hoy por hoy es muy poco significativa. Muy poco. Sí, hola. En España se está fijando un déficit de casi 600.000 viviendas por la creación de los nuevos hogares, por la presión demográfica. Yo no sé si este ritmo de producción del que estáis hablando de aquí al 2027, me refiero al residencial, será capaz de paliar este agujero para, de esta forma, pues paliar un poco el tema de la vivienda, que es uno de los, como tú has comentado, de los principales problemas. ¿Quieres contestar? Pues... bueno, la respuesta corta es no. Y la respuesta larga es algo de lo que ya hemos comentado. Es decir,
nos da la sensación, digamos, de que incluso si digamos, si por la razón que fuese se consiguiese pues, concentrar toda la buena voluntad promotora, privada y pública a, vamos a decir, duplicar el ritmo de la producción actual, pasar de 130.000 viviendas a 260.000 viviendas. Esto en este momento es poco verosímil, no por la falta de voluntad, sino por la falta de capacidad productiva. Es decir, en este momento nos da la sensación de que lo dicho, si se montase esta especie como de tormenta perfecta, digamos, de promotores públicos poniendo la alfombra roja, de promotores privados continuando y acelerando su ritmo actual, esto le crearía un problema al sector construcción porque es esto, en este momento no está dimensionado para estos volúmenes de trabajo. Es decir, pensad de que digamos, llevamos desde, no sé, construyendo alrededor de 100.000 viviendas al año. ¿Desde cuándo? ¿Desde el 2016? Es que es esto, llevamos casi 10 años moviéndonos muy poco de esta franja de los, o sea, de los 100.000. Entonces, es esto, esta en este momento es la capacidad probada del sector en España y, digamos, a cualquier sector, sea al, qué sé yo, a la construcción, pero sea, qué sé yo, al farmacéutico, al industrial, le pides de duplicar su capacidad de producción y esto no es verosímil, no es verosímil. Además del problema de la capacidad de producción, que es un problema, es también un problema de la falta de suelo. O sea, ya no solo es la capacidad de producción, que también podría ser un problema, sino que la cantidad de solares edificables que hay en España no son tantos y todas las tramitaciones para conseguir nuevos solares donde se puedan edificar, pues en España tienen un periodo medio de generación que en el mejor de los casos estarían 5 años y lo normal es más tirar a los 7 o los 8 años, ¿no? Entonces, no es un problema, el problema de la vivienda que se pueda solucionar en un corto plazo, sino que lo que hay que empezar es a trabajar ya para que ese problema se vaya reduciendo y también otra cosa, y no solo aplicar la solución de nueva vivienda, hay otras posibles soluciones también que también se deben de aplicar y se podrían implementar, ¿no? Pero es evidente que no podemos solucionar el problema del déficit de vivienda y de la escasez de vivienda en un corto plazo de tiempo. ¿Sí? Hola, era para ver si podíais aclararme un poco las previsiones que dabais de producción de construcción en España. Me parece que era un 3,5 para el que viene, 2,5 para 2027, pero no me ha quedado claro para este año. 4,2. ¿Eh? 4,2 4,2 en para global 2020. para el año 2025. O sea que va a ir decreciendo todo. Sí. Venimos del 2,8 del año 2024, es decir, del 24 al 25 subimos del 2,8 al 4,2 y después de crecer, no, desacelerar. O sea, hay crecimiento, Sí, pero más sí. pequeño. Sí. Crecimiento Y desacelerado. pese al tirón que veis para la vivienda de obra nueva, ¿qué subsectores son los que van a estar lastrando esta producción? Lo que pasa es que también lo que tenemos o estamos preveyendo nosotros es una desaceleración del crecimiento de la vivienda, que estamos diciendo que el residencial de nueva planta para el año 25 estamos en el 6,6, en el año 26 prevemos el 5,1 y en el año 27 el 3%. No consideramos que estos crecimientos del 6 o el 7% se puedan mantener en los próximos años. Ojalá nos equivoquemos, pero en principio... Bueno, lo dicho, o sea, al sector de la vivienda le vemos un techo de cristal, ¿no? Es decir, nos da la sensación de que pese a que tenemos una cierta fe y el sector en otras épocas ha dado pruebas manifiestas de que es capaz de encontrar recursos donde aparentemente no los había, es eso, tenemos ahora en este momento serias dudas de que sea capaz de encontrar la manera de crecer más. Es decir, encontramos que es el propio
no iba a esto suena mal, iba a decir que es su propio enemigo, decir, hombre, no, simplemente es que le vemos una capacidad limitada de encontrar más medios productivos en los próximos años. Y ese es el principal, hombre, no enemigo, pero es el principal factor que va a complicar el que se mantengan semejantes ritmos de crecimiento en el futuro. Y bueno, evidentemente lo que también, o sea, el ritmo de crecimiento se relaja en los próximos años también por el efecto de la retirada de las ayudas Next Generation. Es decir, esto va a ser más o menos traumático en los sectores de la rehabilitación residencial y en el sector de la ingeniería civil. Y lo dicho, lo único que le pone una especie como de bálsamo a esta previsión a medio plazo un poco complicada es el tema de las elecciones locales. Y que en el tema de la rehabilitación, pues bueno, pues digamos, hemos despertado muy tarde y da la sensación de que esto a lo mejor pues va a crear como la necesidad de hacer como una especie de sprint de última hora bueno, que entendemos que un poco tarde y un poco con prisas va a maquillar los resultados para el 2026 y todo esto. Entonces, yo creo que están planteando una situación un poco pesimista en comparación a lo que pretende el gobierno, ¿no? Que es con el PERTE, que esto va a ser la bomba. Porque del PERTE no hemos hablado y ahí van a invertir, dicen, 1.300 millones en 10 años, que eso no es nada, o sea, efectivamente, no es nada. Pero bueno, que como intención es buena. O sea, sí, la intención es buena. Hay una necesidad, según Banco de España, de 600.000 viviendas a día de hoy. Entiendo que el año que viene serán más. Y como estáis comentando, efectivamente, o sea, hay un límite de producción anual que son 100.000 y de ahí no pasamos. Entonces, o cambiamos de sistema o vamos al mismo sitio. Entonces, yo creo que lejos de que no se pueda avanzar más, es que tenemos que avanzar distinto. Y en esa línea yo creo que, ya digo, pues apostamos porque esa línea se produzca. Si esa línea realmente se consolida y se produce y podemos ser capaces de producir solares, insisto, es que si no hay solares ya podemos industrializar, que no podemos construir. O sea que ese es el primer tema. Bueno, pues en los próximos informes, que veremos que realmente esta previsión de potenciar la industrialización se consolida, pues los iremos mejorando. O sea, aquí lo que estamos haciendo ahora es una previsión con los datos que tenemos hoy en día de lo que creemos que puede pasar 2026 y 2027. Si todo eso evoluciona positivo, pues nosotros estaremos encantados y cambiaremos nuestra previsión y la mejoraremos en el próximo informe de diciembre, pues estaremos encantadísimos. Somos los primeros interesados en equivocarnos o en ser pesimistas, en no ser pesimistas en nuestras apreciaciones, ¿no? Pero sí. Hay que poner todo en cuarentena. Ya digo, sí, un PERTE 1.300 millones para 10 años. No parece que sea la panacea para fomentar la construcción industrializada. Ahí hay que pensar más, yo creo, en la iniciativa realmente más privada, digamos, de la gente que vea el negocio en invertir en hacer, porque también no nos engañemos, hoy en día la construcción industrializada aún tiene un hándicap y es que tal y como se está construyendo y en los volúmenes que se están construyendo, el coste material de construcción no es excesivamente competitivo respecto a la construcción tradicional. Por tanto, hay que apostar más por una inversión, más maquinaria, más robotización, un volumen más grande que permita unas economías de escala que permita que esos costes se puedan ir ajustando hasta que pueda llegar a ser competitivo. Mientras no consigamos ese cambio, pues le va a costar a la construcción industrializada tirar para adelante y simplemente tira más para adelante por el déficit de mano de obra y por el encarecimiento también que está habiendo de la construcción tradicional por la falta de mano de obra, ¿no? Entonces ahí está ahí aún en ese punto en el que sí, en próximos meses o año puede cambiar, ¿no? Y puede dar un salto importante.
había un cuento de estos africanos que decía que había un mono que quería llegar a la luna, la veía en el cielo y quería llegar a la luna y la quería tocar. Entonces lo que hacía el mono era buscar un árbol muy grande y entonces desde allá buscar otro árbol más grande y desde ir saltando a ver si al final llegaba a la luna. Evidentemente, pues bueno, la moraleja es que por muy grande que encontrase el árbol, el mono no podía llegar nunca a la luna. Nosotros creo que estamos un poco en la situación esta, digamos, la previsión son simplemente árboles más grandes. Si vamos saltando de un árbol que estaba bien a otro que está un poco mejor, a otro que está un poco mejor, pero la luna, que digamos sería esta especie como de objetivo final, de tener pues como un sector más maduro, más siglo XXI, más industria 3.0, el déficit de vivienda, es la luna a la cual no llegamos a base de saltar al árbol. Lo que necesitamos es que el mono se encuentre un cohete. Entonces, es esto, mientras no haya cohetes, lo único que podemos hacer es ir midiendo la altura de los árboles. De manera que es esto, lo dicho. Después, con la construcción industrializada también nos encontramos con otro, que hay que tenerlo en cuenta, con otro, no es un problema, pero es un condicionante que hay que tener en cuenta. La construcción tradicional ha demostrado históricamente una elasticidad para mí exagerada. O sea, hemos pasado de hacer 100.000 a hacer 700.000 y volver a hacer 100.000 y hombre, ha sido un drama para todos, pero no ha habido ninguna revolución en este país porque hayamos pasado de 100.000 a 700.000 y hayamos vuelto a los 100.000. La construcción industrializada no es elástica. La construcción industrializada requiere una inversión años antes para tener una capacidad productiva. Y lo que necesita la construcción industrializada es estabilidad. Es decir, si no somos capaces de tener pues 150.000 o 160.000 constantes cada año, es que no nos funciona la construcción industrializada. Y lo que no podemos pretender es que ahora con construcción industrializada vayamos a suplir en 3 años el déficit de viviendas, porque es que nadie va a invertir para hacer 250.000 viviendas de construcción industrializada, porque sabe que no es sostenible en el tiempo y por tanto no se pueden hacer inversiones importantes para corto plazo. Las inversiones se tienen que hacer pensando en estabilidad y en largo plazo. Entonces, ahí también hay que moderar un poco las pretensiones, digamos, de los que tenemos ganas de que realmente se resuelva el problema, pero yo creo que hay que tomárselo con calma, con moderación y poco a poco ir avanzando en la buena línea y en unos años pues habremos podido resolver el problema de la vivienda, ¿no? Pero este tema que a veces lo pensamos, estamos acostumbrados a un sector en el que somos capaces de todo. Si se nos pone un reto parece imposible, ahí vamos y lo hacemos. Siempre las empresas promotoras y constructoras están dispuestas y las fabricantes de materiales estamos dispuestos a todo, ¿no? La construcción industrializada tiene sus condicionantes, pero es más industria que otra cosa. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias por vuestra presencia y ahora en la cuarta planta, si queréis, si podemos seguir comentando, tenemos algo para picar y tal y tomar una cervecita y podemos seguir hablando si queréis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias.